2 Crónicas 12. El castigo de Roboam y Judá. A Egipto viene contra un desobediente reino de Judá. 1. El pecado de Roboam y su pueblo. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Dejó la ley de Jehová. Roboam hizo esto cuando estuvo fuerte y seguro. Confió en Dios mientras sintió que lo necesitaba, pero se volvió más independiente de Dios en lugar de depender más de él. Y 1 Reyes 14, 21-24 nos dice que este abandono de la ley del Señor llegó tan lejos como la concesión de sodomitas en la tierra, describiendo específicamente a las prostitutas asociadas con la adoración de ídolos. Es posible que el término sodomita se refiera tanto a hombres como a mujeres prostitutas de culto. Sin embargo, el término se usó en Deuteronomio 23, 17-18 en distinción a las prostitutas de culto femeninas. Y todo Israel con él. La peor parte del pecado de Roboam fue que llevó a todo el reino a pecar con él. Y 1 Reyes 14, 21-24 describe la apostasía de Judá así. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Estos pecados provocaron a celos al Señor porque eran esencialmente pecados de idolatría. Israel le dio la espalda al Dios que los amaba y que los redimió. Y como un cónyuge infiel, persiguieron el adulterio espiritual con los ídolos. 2-4 Egipto ataca a un desobediente Judá. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén, con 1,200 carros, y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con el de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Sisac rey de Egipto, conocido en la historia egipcia como Sesonku, fue el fundador de la dinastía 22 y su faraón más enérgico. Esta campaña en particular está documentada por una lista de ciudades palestinas conquistadas que hasta el día de hoy está tallada en la pared de su templo de Amón en Karnak, Tebas. Por cuánto se habían rebelado contra Jehová. Uno podría dar cualquier número de explicaciones geopolíticas de por qué los egipcios atacaron el reino de Judá en este tiempo. El cronista entendía que realmente era la mano del Señor en movimiento debido a su desobediencia. Y la palabra rebelado, traducida como infiel en la NVI, es un término importante aquí. Ser infiel a Dios es uno de los términos claves de Crónicas, nunca ocurre en Samuel o en Reyes, y su ocurrencia regular muestra el constante alejamiento de Israel de Dios. Implica negarle a Dios el culto que se le debe, generalmente a escala nacional. Y es la razón principal que se da en Crónicas para el exilio. Selmen. Tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Esta era una amenaza seria para todo el reino del sur. Judá bien pudo haber perecido en solo 2 generaciones después de David. 3-5 El mensaje de Dios a Roboam y Judá. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. El profeta Semaías. Este fue el mismo profeta que desanimó a Roboam de atacar a las 10 tribus de Israel que habían rechazado su liderazgo y habían formado el reino del norte de Israel. 2 Crónicas 11, 1-4. Semaías tuvo la oportunidad de hablar con todos los príncipes de Judá porque estaban reunidos a causa de la invasión de Sisac. Vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Esta era una corrección que correspondía a la ofensa. Si Judá insistía en abandonar a Dios, se encontrarían abandonados en el día de su necesidad. El gran peligro de decirle a Dios déjame en paz es que algún día Él puede responder esa oración. Arrepentimiento y humildad llegan a Judá. 1-6 El arrepentimiento de Roboam y Judá. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Este arrepentimiento nacional fue iniciado por los líderes del reino. Históricamente, los grandes movimientos del Espíritu de Dios se ven cuando los líderes son celosos sobre el arrepentimiento y la humildad. Justo es Jehová.
Este era el resumen de su confesión de pecado. Reconocer que justo es Jehová es también reconocer que nosotros no lo somos. Decir esto significaba que entendían que merecían su desgracia actual a manos de Sisac. 2, 7 a 8, liberación con un recordatorio. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado. No los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. No los destruiré, antes los salvaré en breve. En respuesta al arrepentimiento de su pueblo, Dios le concedió a Judá salvación en breve. No permitiría que fueran completamente destruidos, pero permitiría que les llegara dificultad. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Cuando Judá abandonó la ley del Señor, fue como si se ofrecieran como siervos a otro señor. Dios les permitirá experimentar algunas de las consecuencias de servir a otro amo. Y serán preservados y servirán a sus enemigos, para que vean la diferencia entre el servicio de Dios y el servicio al hombre. Mientras fueron piadosos, encontraron que el servicio al Señor fue libertad perfecta. Cuando abandonaron al Señor, encontraron que el fruto era una esclavitud perfecta. Una vida pecaminosa es costosa y dolorosa. Clarke. 2. Conoce por experiencia lamentable el valor de mi obra y el costo por la falta de ella, y las miserias contrarias. 3. 9 a 12. La salvación en breve concedida a Judá. Subió pues Sisac rey de Egipto a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia, y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey. Salomón dejó grandes riquezas a su hijo Roboam, tanto en el templo como en el palacio. Después de solo 5 años, esa riqueza desapareció en gran medida porque Roboam y Judá abandonaron la ley del Señor. Tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. 1 Reyes 10. 16-17 menciona estos 500 escudos, 200 grandes y 300 pequeños. Estos escudos formaban hermosas exhibiciones en la casa del bosque del Líbano, pero no servían de nada en la batalla. El oro era demasiado pesado y demasiado blando para ser usado como metal para escudos efectivos. Este fue un ejemplo del énfasis de la imagen sobre la sustancia que comenzó en los días de Salomón y empeoró en los días de Roboam. Y Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, y con estos patéticamente trató de mantener las apariencias anteriores. Es como las almas que, cuando el enemigo las despoja de su frescura y poder, se esfuerzan laboriosamente por mantener una apariencia externa de prosperidad espiritual, o, como una iglesia caída, despojada de su fuerza y despojada de su pureza, buscando ocultar su impotencia y cubrir su desnudez, con el oropel del ritualismo, avivamiento espurio. Unión y cualquier cosa que prometa darles alguna apariencia. Knapp. 2. Según los precios del oro de 2016, 1,269 pesos la onza, un escudo grande valdría 152,000 pesos, lo que significa alrededor de 30 millones de pesos para los escudos grandes. Los escudos pequeños valdrían 76,000 pesos, lo que significa alrededor de 23 millones de pesos para los escudos pequeños. El valor total de todos los escudos sería de aproximadamente 53 millones de pesos invertidos en escudos ceremoniales de oro que ahora estaban en manos de los egipcios. En lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. El reemplazo del oro por bronce es una imagen perfecta de la decadencia bajo los días de Roboam. La dinastía de David pasó del oro al bronce en 5 años. Y quisieron hacer hincapié en lo lejos que cayó Roboam en unos pocos años. Había heredado un imperio. 5 años más tarde, era dueño de un pequeño estado. Solo pudo proteger su capital despojando a su palacio de sus tesoros. La corte de Salomón había despreciado la plata, la corte de su hijo tuvo que contentarse con el bronce.
Payne. 2. La imagen de la sustitución del oro por bronce por parte de Roboam es indeciblemente patética. Sin embargo, ¿cuántas veces el pueblo de Jehová se disfraza en medio de imitaciones porque ha perdido las cosas de oro puro a causa de la infidelidad y el pecado? Morgan. D. Y los entregó a los jefes de la guardia. En los días de Salomón, los escudos de oro colgaron en exhibición en la casa del bosque del Líbano, 1 Reyes 10, 16-17. Bajo Roboam, los escudos de bronce de reemplazo se mantenían en una sala de guardia protegida hasta que eran específicamente necesarios para eventos del Estado. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Esta gran humillación de Roboam vino después de que se humilló a sí mismo, como se describe en 2 Crónicas 12:6. Esto muestra que Dios sabía que había más humillación que hacer incluso después de que Roboam lo hizo él mismo. Aún así, este fue el favor y la misericordia de Dios para él, porque tanto Roboam como Judá merecían algo mucho peor. Solo por la medida de la justicia, Dios tenía el derecho de destruirlo del todo. Y, si Dios pudo mostrar favor a un hombre como Roboam, quien tipificó la actitud que resultó en el eventual colapso de Judá, siempre habría esperanza para aquellos que se humillaran ante Dios. De hecho, el interés en el pueblo era sin duda un estímulo directo para que los contemporáneos del cronista buscaran a Dios por sí mismos. Selmen. 2. Muchos en pecado se humillan ante Dios con la esperanza de que Él no los humille más. Sin embargo, Dios sabe cuánta humildad necesita alguien, y si se necesita más, Dios ciertamente la traerá. También en Judá las cosas fueron bien, según Pole esto es literalmente, hubo cosas buenas. La idea es que, a pesar de su corrupción, todavía quedaba un remanente de bien en Judá y por esa razón Dios retuvo el juicio, o que, a pesar de la terrible pérdida ante los egipcios, todavía quedaba un remanente de prosperidad en Judá. 4. 13-16, un resumen del reinado de Roboam. Fortalecido, pues, Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Name Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Fortalecido, pues, Roboam reinó en Jerusalén, por la misericordia de Dios, sobrevivió a la amenaza de Sisac y reinó hasta su muerte natural. Hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esta fue la raíz del problema con Roboam. Tuvo aún menos relación con Dios que su padre Salomón. En ocasiones sí buscó a Jehová, pero nunca con un corazón preparado. Y, ¿ves con qué facilidad se fue Roboam? Primero hacia Dios, luego hacia los ídolos, y luego de regreso, hacia Dios. Siempre estuvo dispuesto a moverse y cambiar. No llevó a cabo grandes reformas en la tierra. No leemos que celebrara una gran Pascua, como hizo Ezequías, o que los lugares altos fueran quitados. Pero, tan pronto como Sisac se fue, se sintió perfectamente satisfecho. No hubo nada real y permanente en su religión, no la conservó. A veces la mantuvo, pero ella nunca lo mantuvo a él. Spurgeon. C. Y durmió Roboam con sus padres. El cronista parece prestar más atención a la vida de Roboam que el escritor de un Reyes. Esto puede deberse a que Roboam es algo así como un ejemplo y un estímulo para los exiliados que regresaron, a quienes el cronista les escribió en un principio. Y la visión general de Roboam por parte de Crónicas tiene una sensación bastante diferente a la de Reyes. Aunque acepta las fallas muy reales de Roboam como líder, Crónicas desea demostrar el valor del arrepentimiento y el alcance de la misericordia de Dios. Selmen. 2. Como primer rey de Judá, Roboam es un ejemplo del trato de Dios con toda la dinastía de David. Selmen. 3. Por lo tanto, los siguientes temas se ven en la descripción de Crónicas de Roboam. Obediencia a la palabra profética. 2 Crónicas 11. 1, 4.
Fortalecimiento del reino mediante la construcción de obras, 2 Crónicas 11, 5-12. Actividades de sacerdotes, levitas y aquellos que buscan a Dios, 2 Crónicas 11, 13-17. Una familia real en expansión, 2 Crónicas 11, 18-21. Arrepentimiento humilde, 2 Crónicas 12, 5-12. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.